Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 91. El Granada empató a 0 en su partido frente al Extremadura del día de ayer domingo. Un partido cargado de polémica, ahora lo hablaremos, donde San Emeterio fue expulsado. Puede que haya habido ahí un posible penalti a Pozo que el árbitro no vio. Y finalmente, pues un punto más para los de Diego Martínez, que continúan líderes, aunque sus rivales directos les han recortado distancias. Enseguida lo hablamos, pero como siempre damos paso a nuestros colaboradores. David Sánchez, muy buenas, David, ¿qué tal? Hola Ángel, encantado de estar aquí. ¿Qué te ha parecido ese empate a 0? Bueno, pues decepcionante, pero al menos seguimos sumando, por lo menos. Nos falta un poquito de contundencia arriba. Y a mi otro lado tenemos aquí, muy buenas, José Castro, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué te ha parecido ese empate a 0 del Granada frente al Extremadura? ¿Esperabas más, quizá una victoria, no? Por supuesto, estos dos partidos que era Elche y Extremadura, sobre todo por lo que viene después, no viene Osasuna y después pues era primordial ganarlo, ¿no? Pero como ya dijo Diego Martínez, esta liga es súper difícil y todo lo que sea sumar es bueno. Estamos cerca de los 50 puntos y poco a poco. Efectivamente, como bien dice José, venía muy bien sumar 3 puntos, ¿no?, ante el Extremadura, porque lo que viene ahora es, en fin, vienen un poco de curvas con esa salida de la semana que viene al Sadar frente a los Osasuna y después, puesto que el Granada recibe al Deportivo de La Coruña en casa, el tercero de la actual clasificación, así que va a ser complicado. Pero bueno, vamos a centrarnos primeramente en este partido, un partido donde, José, hubo muy pocas ocasiones, ¿no? Sí, yo creo que fue más que nada por la expulsión de San Emeterio. A raíz de ahí el Granada buscó cambiar la táctica para que el Extremadura no le metiese mano por la línea defensiva, porque ya le había expulsado a la cimentera, ¿no?, al que creaba el juego y cortaba el juego del rival. Pero también es que el Extremadura tuvo una mentalidad, y que perdonen la expresión, de equipo pequeño, ¿no? Aun teniendo uno más, se conformaron con el empate y movieron el balón buscando el final del partido. Y Granada aún así intentó llegar, intentó marcar, tuvo la polémica del penalti a Pozo y bueno, yo creo que es destacable el esfuerzo que hizo Granada con 10 jugadores. Efectivamente, el Granada jugó prácticamente, bueno, toda la segunda parte y 10 minutos antes de la primera parte con 10 jugadores, ¿no, David? Sí, yo me quedaría con eso porque es muy difícil jugar con 10 jugadores y como bien ha señalado José, hubo un cambio de esquema para ajustar el equipo y de hecho ese dibujo que formó Diego Martínez con 3 atrás fue bastante interesante y le resultó complicado a la Extremadura de superar a pesar de la superioridad numérica, así que yo me quedaría con eso, ¿no? Con el esfuerzo de, a pesar de encontrarte con esa dificultad de tener uno menos, pues ser incluso superior a la Extremadura, aunque es verdad, como dice José, que no mostró el equipo visitante mucha ambición a la hora de intentar llevarse el partido. Un partido que efectivamente estuvo marcado por esa expulsión de San Emeterio, que bueno, sobre el minuto 40 de la primera parte, pues parece, según la imagen, que el jugador rojiblanco le propina un manotazo, un codazo a Fausto Tienza, el centrocampista del Extremadura, y pues ve la roja directa y se va expulsado. Sí, la verdad es que eso para algunos árbitros es roja, para otros no. Eso va ya a la interpretación del árbitro. Sí, es verdad que el árbitro que nos ha tocado, siempre que nos ha tocado arbitrar, ha arbitrado esta temporada 10 partidos, de los cuales 3 ha sido a nosotros y en los 3 nos ha perjudicado casualmente, ¿no? Pero sí es verdad que este árbitro, mirando ayer las estadísticas de todos, es el peor árbitro de la liga, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, o sea que yo creo que en otro contexto se habría pitado el penalti de Pozo, quizá a San Emeterio pues sí, te compró la expulsión, pero con la expulsión, con el penalti de Pozo, yo creo que el partido habría cambiado radicalmente. Sí, no hay que excusarse en el arbitraje porque, bueno, incluso Diego Martínez también lo señalaba, que arbitrar es muy complicado, pero como bien señala José, es un árbitro que está cometiendo muchísimos errores. Este domingo pues nos tocó a nosotros ser los perjudicados y es verdad que, no, como digo, no hay que excusarse en el colegiado, pero yo creo que ese penalti a Pozo, si lo hubiera señalado, pues habría cambiado un poco la dinámica, porque lo más importante, creo, en este tipo de partidos es anotar el primer gol y quizá con esa pena máxima pues pudiéramos habernos adelantado. Además, con esa baja de San Emeterio, ¿no?, desde el minuto 40, ahí el Granada empezó a perder un poco quizá el dominio del partido en el centro del campo, ¿no?, y también esa facilidad de llegada al área contraria. No sé cómo lo visteis. Claro, es que además ten en cuenta que hablábamos
todas estas jornadas de lo importante que era el medio campo para el equipo con San Emeterio y Montoro, y precisamente nos encontramos en un partido en el que por circunstancias no estaba ninguno de los dos. Entonces, digamos que en esa faceta que es tan importante para el esquema de Diego, pues fue muy notable su ausencia, aunque para mí se corrigió muy bien tácticamente con el dibujo que planteó Diego, pero es verdad que obviamente pues fue muy complicado a partir de esa expulsión. Claro, al final es que una situación así te cambia un planteamiento y un partido, ¿no? De verte con 11 jugadores que estás llegando al área, aunque tampoco con mucha claridad, pero hombre, verte quizás sin tu hombre estrella, ¿no?, en el campo, pues siempre mina un poco la moral y la calidad del juego. A pesar de esto, si volvemos un poco la mira hacia atrás, el ataque antes de esa expulsión de San Emeterio contaba con algunas llegadas tanto de Vadillo como de Pozo, que bueno, Pozo después de hacer algunos partidos atrás un tanto más deficientes, pues contra el Extremadura sí volvió a recuperar quizás su mejor forma. Sí, hasta la expulsión de Fede San Emeterio, Granada era claro dominador. Estaba clara la puesta en escena de cada equipo. El Granada era el que iba a tener la posesión, iba a tener las ocasiones, el Extremadura iba a esperar un fallo defensivo de Granada, cosa que hoy en día es difícil que ocurra, ¿no? Sobre todo con esa pareja Germán Martínez. Pero ya te digo, es que yo veo demasiado condicionado el partido a la expulsión. Sí es verdad que Granada en ataque pues fue bastante polivalente conforme a otros partidos. Vadillo tuvo un par de palos, Adrián Ramos las luchó todas, pero falta un poquito de gol, aunque en el mercado de fichajes, si me pones una opción u otra, yo preferiría un sustituto de Montoro antes que otro delantero. No sé cómo lo viste, David, Sí, a Pozo. No, yo sobre todo destacaría a Vadillo, que es que estamos hablando también de que fue 0-0, que nos falta eficacia, que es verdad, pero también tuvimos mala suerte con ese disparo de nuevo al palo en ese libre directo, y efectivamente Pozo volvió un poco a ese nivel que nos tenía acostumbrado al principio de la temporada, rindiendo muy bien. Yo creo que, bueno, a veces también es cuestión de suerte, pero el Granada, me quedo con la ambición que tuvo yendo con uno menos, tanto el equipo en el campo como el entrenador desde el banquillo, introduciendo cambios para intentar ganar el partido, al revés que el Extremadura, que intentó no perderlo aún teniendo superioridad. Al final se acabó viendo un patrón que se está repitiendo mucho en los últimos partidos del Granada, tanto a domicilio como fuera, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada ante el Elche, que el Granada siempre empieza dominando, avasallando al rival en la primera parte, y en la segunda parte pues parece que se viene un poco más abajo y en fin, y ya el rival consigue igualar la contienda y ya pues muchas veces suele poner en problemas a los de Diego Martínez. ¿Creéis que eso se podría haber repetido sin la expulsión de San Emeterio? Hombre, evidentemente, y lo estamos comentando durante esta semana, es que el Granada desgraciadamente pega un bajón demasiado importante en las segundas partes desde el punto de vista físico, pero lógicamente esto se acentúa más si encima tienes un jugador menos. Yo creo que el Granada habría ganado el partido sin esa expulsión, coincido con José, pero bueno, nunca se sabe, a lo mejor hubiese el Extremadura encontrado una jugada a la contra, un balón parado y hubiesen anotado. Sin embargo, sí, yo creo que la expulsión, como bien señalaba José, fue clave. Lo que sí creo es que habría habido más fútbol, ¿no? Porque a raíz de la expulsión fue como que un equipo, el Extremadura se conformó con el empate, fue a mover el balón, fue a perder tiempo. Y el Granada tampoco es que se pusiese en peligro en exceso, ¿no? Cuando podía, y cuando no, bien replegado atrás y esperaba que el Extremadura tuviese el fallo, que muchas veces eran fallos no forzados, de pases que presionaba un poco y a poco que presionaba la defensa de Extremadura se la quitaba del medio. Pero es básicamente eso, que el equipo tiene mucho cansancio físico en la segunda parte, que es algo que tiene que corregir Diego Martínez y los preparadores físicos, porque esta liga es demasiado larga, ¿no? Es más larga que otras divisiones, son 22 equipos, bueno, 21 ahora, y bueno, la verdad es que tienen que arreglarlo poco a poco. Entonces, José, para ti una de las causas de ese empate a 0 ante el Extremadura fue la fatiga que presenta el Granada siempre en la segunda parte, o lo entonas más a la expulsión. Yo lo entono más a la expulsión. Yo creo que, como dice David, si en la segunda parte el Granada hubiese estado con 11, aun habiendo tenido 11 futbolistas, habría tenido más ataque y seguramente los cambios pues hubiesen aportado un poco más, ¿no? Dani Ojeda se le vio un poco perdido porque no tenía ese creador de juego que le ponía el balón en largo para que Dani Ojeda llegase y corriese como extremo puro que es.
Y yo creo que Granada hubiese tenido más profundidad en la segunda parte y habría acabado consiguiendo gol, a no ser que no hubiese tenido acierto ese partido, pero yo creo que se habría marcado. Sin embargo, yo sí me gustaría destacar el trabajo de Alberto Martín, que es menos habitual y que tuvo minutos importantes porque hemos señalado que no estaban los mediocampistas titulares. Y hizo un buen trabajo, evidentemente siempre se puede mejorar, pero si mis estadísticas no me fallan, dio 42 pases correctos y 4 incorrectos, o sea, un porcentaje altísimo. Sobre todo con la dificultad además de jugar con 10, insisto, porque no es lo mismo cuando tienes un partido controlado que cuando eres, digamos, el dueño un poco de ese centrocampo que está más desierto. Así que destacar también el trabajo de Alberto, y yo creo que para el siguiente partido debe ser de la partida también. ¿Qué te pareció el partido de Alberto Martín? Que recordamos, entró frente al Extremadura desde la titularidad, sustituyendo a Montoro, que estaba sancionado debido a esa quinta amarilla que vio ante el Elche la semana pasada. ¿Qué te pareció a ti, Alberto? Bueno, yo le vi un partido correcto, pero me voy a poner un poco en contra de David en ese sentido, ¿no? Porque a mí Alberto Martín desde la temporada pasada es un futbolista que no me acaba de convencer. Yo habría metido antes a Nico Aguirre, pero claro, teniendo a Sean Emeterio, que es más o menos del perfil de Nico Aguirre, solo que tiene más creación de juego, pero en definitiva los dos son más o menos iguales. Aún así yo habría metido a Nico Aguirre porque la segunda parte cuando entró lo vimos que aportaba, que a veces lo veía entrar por banda, aunque no es su principal habilidad, pero entraba por banda, aportaba en ataque, aportaba en defensa. Para mí en el siguiente partido contra el Osasuna en esa edad, y siendo un partido que por lo menos yo firmo un empate allí, yo metería a Nico Aguirre para ser un poquito más defensivo e intentar salir un poquito más desde atrás, tener contraataques y dejarle un poquito más de posesión y juego a los Osasuna, que no se le da tan bien el tener balón, ¿no? Osasuna es un equipo más de jugadas rápidas y que no se le da bien la posesión. De ese tema hablaremos también un poco después, porque recordamos que a raíz de esta expulsión de San Emeterio, pues Diego Martínez la próxima semana contra el Osasuna pues vuelve a tener ese rompecabezas, ¿no?, de a quién alinear en el centro del campo, y más todavía sabiendo que quizá Montoro no llega para ese partido, porque recordemos que tenía molestias en el muslo, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que comprobar cómo llega. Sí, a lo mejor terminan jugando tanto Nico Aguirre como Alberto Martín, que a priori a mí me parece la opción más factible. Más o menos moviéndonos en esa un poco discrepancia con José, yo sí coincido en lo que él dice de que Nico Aguirre, a partir de la expulsión, para ese partido que sí se planteó después, sí era mejor Nico Aguirre, porque es un futbolista más físico y lo que nos hacía falta era precisamente eso, aportar un poco más de físico en el medio y en el trabajo defensivo, pero como planteamiento original yo sigo pensando que Alberto era la opción buena para este partido. Al final, bueno, sucedió lo que sucedió, pero veremos a ver si en el siguiente encuentro tenemos esta pareja de Nico Aguirre y Alberto Martín en el centro, que puede ser interesante. Sí, de hecho es la más factible, ¿no? A no ser que Diego pues quiera darle cabida en el 11 a José Antonio González, que bueno, es un futbolista que estuvo el año pasado en el filial y que este año pues está en el primer equipo, pero que no está contando con demasiados minutos debido, pues bueno, a que hay otros futbolistas, sobre todo Montoro y San Emeterio, que son claves actualmente para el técnico. Has hablado, José, de Dani Ojeda, futbolista que bueno, debutó tras llegar en el mercado invernal con el Granada, jugó unos 20 minutos largos de segunda parte. ¿Qué te pareció, José? Bueno, como ya te he dicho antes, con el hándicap de la expulsión no se pudo ver todo su potencial, ¿no? Se vio un poco limitado porque no tenía ese creador de juego que le diese los balones en profundidad y que le diese esa libertad para correr, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar un poquito, que lo vaya Diego metiendo poco a poco y que si se lo gana, que sea titular, que aquí nadie es titular indiscutible. Y hay que, lo que digo, hay que ir viéndolo poco a poco, pero para mí, para lo que hizo, lo hizo más o menos bien. Enseguida repasamos los resultados de esta jornada, donde el Granada ha empatado a 0, pero antes, David, efectivamente Dani Ojeda, como está bien comentando José, no fue el mejor día para debutar, ¿no?, debido a esa desigualdad numérica en el campo, pero sí es verdad también que vimos a un futbolista que se ofrecía, que buscaba la pelota y que buscaba siempre combinar con la gente de arriba. Claro, efectivamente, no era el contexto ideal para evaluar al futbolista, porque estábamos con un jugador menos y bueno, realmente acaba de incorporarse, lleva pocos entrenamientos, pero como decís, es un jugador que ilusiona, que se atreve, que pide el balón, y eso es importante, sobre todo en la faceta ofensiva.
Así que yo creo que durante el paso de los partidos veremos su participación y seguro que nos ayuda mucho en esa faceta ofensiva. Quizás no tanto a anotar, pero sí a crear un poco ese último pase o esa jugada que genere el gol. ¿Creéis que actualmente puede entrar de lleno en ese once inicial? Porque estamos viendo también que, bueno, que aunque Pozo en este partido sí parece que recuperó un poco su mejor versión, pero por otro lado, Antonio Puertas parece que sigue todavía sumido en esa mala racha donde no terminan de salirle bien las cosas. Bueno, como he mencionado antes, nadie es titular en este equipo y poco a poco, cuando se vaya integrando con el equipo, vaya cogiendo confianza y lo vaya viendo Diego Martínez, yo creo que sí, en un futuro sí puede llegar a ser titular, ¿por qué no? Sí, yo también lo creo. Evidentemente hay cierto overbooker en esa posición para mí, porque está Pozo, está Vadillo, como bien señaláis, incluso Puertas, evidentemente, pero a mí me gustaría verlo sobre todo con Federico, incluso para el partido de Osasuna. Puede ser una combinación interesante porque yo creo que es un dibujo dentro de lo que cabe equilibrado con estos dos futbolistas y veremos a ver si en el siguiente 11 de la partida. Vamos a repasar ya los resultados de esta jornada 23ª de la Liga 1-2-3, una jornada donde nos ha dejado muy buenos partidos. Por ejemplo, en el día del viernes, que abría la jornada, el Zaragoza vencía por 2-0 al Oviedo. Ya en la jornada del sábado, Almería 0, Osasuna 1, Elche 1, Numancia 1, Lugo 3, Rayo Majadahonda 2, Cádiz 1, Mallorca 1 y Tenerife 0, Mallorca 0. En el día del domingo, el partido que abría la jornada, debido a que el partido del Reus frente al Albacete se había suspendido, Granada 0, Extremadura 0, Alcorcón 2, Córdoba 1, Sporting de Gijón 1, Deportivo de La Coruña 2 y Nasti de Tarragona 0, Las Palmas 0 para cerrar la jornada. No sé qué os pareció la jornada, hemos visto que, bueno, tanto algunos equipos rivales directos a priori del Granada pues sumaron de 3, pero otros también no consiguieron sumar 3, así que eso, bueno, para el Granada, ¿no, David? Sí, a mí la jornada, bueno, me deja, por ejemplo, muy buenos goles, como aquel que anotó Álvaro de Espuela en el Zaragoza, un bonito gol, y un fabuloso duelo del Sporting Deportivo de La Coruña, en el que hubo un primer tiempo frenético con 3 goles, si no me equivoco. Así que una jornada interesante y, como dices, la semana pasada comentábamos que igual era una buena oportunidad para distanciarnos de nuestros perseguidores y ha ocurrido justo lo contrario. Así que veremos a ver si en la siguiente pues se le da la vuelta. Una de cal y otra de arena, como se suele decir. No sé qué partido te llamó más la atención, José, si ese empate fuera de casa frente al Tenerife de Oltra del Málaga o esa victoria del Deportivo de La Coruña en el Molinón. Bueno, creo que voy a hacer caso a David, el Sporting Depor fue... Además lo estuve viendo, tuve tiempo y lo estuve viendo, y fue un partidazo, y a raíz del segundo gol del Depor, el Sporting fue a por el gol, y es interesante cómo ha cambiado el Sporting con la llegada del entrenador de filial, de José Alberto, ¿no? Que antes no jugaban a nada y ahora tiene un fútbol bastante interesante y es un equipo que le puede pasar como el Zaragoza el año pasado, que estaba ahí en mitad de tabla, en la mitad de la nada y cogió en el sprint final y llegó a playoff, ¿no? Yo creo que el Sporting va a ser otro de los rivales del Granada, además que es un histórico, y que va a estar muy apretada la zona de arriba en el final de temporada. El Sporting, como bien dices, que bueno, empezó el año con una mala racha, ¿no? Que fueron ya los últimos partidos de Baraja al cargo del equipo, donde el Sporting casi que se situaba al borde del descenso, pero es cierto que ahora con José Alberto al mando está volviendo a remontar el equipo asturiano y hombre, yo de ahí estoy de acuerdo con José en que al Sporting siempre hay que tenerlo en cuenta para el ascenso a primera. Evidentemente, como bien señaláis, es un equipo muy importante, un equipo histórico que siempre nos pone las cosas difíciles, que suena a primera. Yo también me quedaría de la jornada con el partido del Rayo Majadahonda, insisto mucho en este equipo, pero es muy interesante. Además, siempre sus partidos son con bastantes goles, si no me equivoco fue un 3-2, empezó perdiendo 2-0, remontó y cuando parecía que se iba a quedar ahí, perdió el partido. Pero bueno, una jornada interesante y veremos a ver la siguiente que nos depara. Ahí, en ese partido se volvió a ver que en segunda se necesita VAR porque el Rayo Majadahonda metió un gol en fuera de juego y con la mano, o sea que vamos... Sí, llevaban unas jornadas que estaban perjudicando al Rayo Majadahonda, el entrenador se quejó en rueda de prensa y parece que ha tenido efecto ahora, no sabemos. También el VAR nos habría venido bien en nuestro partido, a lo mejor para el penalti de Pozo. También lo pidió Diego Martínez en rueda de prensa. Sí, no, hombre, desde aquí, desde el minuto 91, yo creo que pedimos el uso de la tecnología en el fútbol, bien aplicada, por supuesto, porque al final es lo único que se puede pedir para facilitarle la labor al árbitro, al colegiado, y hacer así que este deporte pues, sea un poco más justo. Otro que salió a flote
importante en esta jornada fue el Alcorcón, que ganó por 2-1, lo tengo por aquí, al Córdoba, el Córdoba que sigue ahí en puestos de descenso, pero como digo, el Alcorcón, otro rival a priori directo por el ascenso, consiguió volver a ganar después de 6 o 7 partidos seguidos donde no consiguió la victoria. Sí, esta categoría son rachas, lo mismo que tiene el Alcorcón, esa racha de 6-7 partidos sin ganar. Nosotros ahora mismo tenemos una racha de, creo, de 8 partidos sin perder. Va por racha esta liga, y el Córdoba es un equipo que me da pena porque es un equipo andaluz, le tenemos cariño, pero es que es un equipo que no sabe mantener resultados aún empezando ganando, como empezaron ayer contra el Alcorcón, ¿no? Yo creo que el Córdoba necesita un cambio serio, si no están a tiempo todavía, pero es que si no se van a ir para segunda vez. Vamos a repasar enseguida la clasificación de esta Liga 1-2-3, pero antes, David, otro partido que nos dejó esta jornada fue ese empate en el Carranza, empate a 1 entre Cádiz y Mallorca, dos rivales también que, bueno, que en los últimos partidos están en la zona alta, aspirando por los puestos de playoff, pero no sé hasta qué punto crees tú que de verdad suponen una amenaza para este Granada. Hombre, la verdad es que son dos equipos con muchísimo potencial. El Mallorca es un equipo histórico, el Cádiz también, y que además tienen bastante músculo económico. Fue un partido interesante en el que el Cádiz al final pudo rescatar en su casa un punto, tuvo una expulsión, también fue expulsado Cervera. El Mallorca se adelantó con una buena jugada de Lago Junior, que es un jugador que tenemos que tener muy en cuenta, ahí lo dejo, y al final, bueno, rescató un punto. Que le sirve pues para seguir un poco aupado en esa posición más o menos cómoda. Vamos a repasar ya esa tabla clasificatoria, una tabla donde el Granada Club de Fútbol se encuentra en la cabeza con 44 puntos. En segunda posición, para cerrar esos puestos de ascenso directo, Málaga con 43, un poco más abajo ya, en esa zona de playoff, Deportivo de La Coruña con 42, Osasuna con 41, Albacete con 39 y Alcorcón con 38. Cerquita de esa zona, pero ya en la media tabla normal, Cádiz con 35, Mallorca con 34, Oviedo 33, Almería y Sporting con 30 puntos, Las Palmas con 29, Numancia con 27, luego tenemos aquí un triple empate que parece que no se termina de deshacer nunca entre el Lugo, Zaragoza y Tenerife con 26 puntos, Elche con 25 y antes de entrar en esos puestos rojos del descenso, el Rayo Majadahonda con 23 y ya en esa zona de descenso el Extremadura con 22 puntos, Reus con 21 que acaba de ser expulsado de la competición, por lo tanto ya se tendrá que anunciar cómo se queda la cosa, ¿no? Si baja el 18º o si solo bajan 3 este año. Antes del colista el Córdoba con 18 y ya como colista ese Nastic de Tarragona con 17. Se ha ajustado, ¿no? Sobre todo la zona de playoff y esa zona de ascenso con esta última jornada. Sí, desde luego la zona de abajo está muy interesante. Además, como comentaba, falta saber qué ocurrirá con el Reus, ¿no? Si bajarán los 3 últimos o cómo se arreglará este problema. Pero sí, de nuevo la segunda división siempre es así, con mucha igualdad, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Sí, por algo es para mí la mejor segunda división de toda Europa, incluso de todo el mundo, ¿no? Pero a mí, más que preocuparme si bajan 3 o bajan el 18º, yo creo que bajarán 3 al final. Me preocupa qué harán, si van a sumar los 3 puntos al resto de equipos de la categoría o van a dejar solo en 41 jornadas, porque quieras que no, eso importa a la hora de llegar al final de temporada, tener más puntos, tener menos, el golaveras, todo cuenta en esta liga y más con playoff. Claro, además en una liga tan igualada nunca sabemos si esos 3 puntos que nos dan o que no nos dan o que le dan a otro equipo pueden ser los que nos hagan subir a primera o jugar el playoff o entrar o no entrar, con lo cual es una decisión muy importante y que ojalá de alguna manera pues, nos beneficie o bueno, más que nos beneficie, que sea justa para todos dentro de la complejidad que este problema supone. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos aquí en 7 minutos 91, que todavía nos queda mucho de lo que hablar. No se vayan. Ya estamos de vuelta aquí en 7TV, minuto 91, y bueno, estábamos comentando un poco que esa tabla clasificatoria de la Liga 1-2-3 se ha apretado un poco después de que el Granada empatara 0 ayer ante el Extremadura y sus rivales directos como el Deportivo de La Coruña, entre otros, pues consideran ganar sus partidos y restar un poco ese colchón de puntos que tenía el Granada, líder, con respecto al resto de equipos. Vamos a ver rápidamente la próxima jornada,
que bueno, nos va a dejar un montón de partidazos, incluidos ese Osasuna-Granada, que es de lo que vamos a hablar sobre todo. Y bueno, antes de ir a eso, esta jornada se abrirá el viernes con ese Málaga-Almería, un derbi andaluz para empezar. En el sábado 2 de febrero a las 4 de la tarde Numancia-Lugo, a las 6 Córdoba-Albacete y Rayo Majadahonda-Nastic de Tarragona, y a las 8:30 en Riazor Deportivo de La Coruña-Tenerife. Ya al día siguiente, domingo, a las 12 del mediodía Mallorca-Alcorcón, a las 4 Oviedo-Cádiz, a las 6 Osasuna-Granada, a las 8 Extremadura-Sporting. Y ya en el día del lunes, cerrando la jornada, Las Palmas-Zaragoza a las 9 de la noche. No sé qué partido llama más, además de este Granada-Osasuna, Osasuna-Granada, que va a ser un partidazo y seguramente el partidazo de la jornada. Sí, yo coincido en que es el partido de la jornada. Yo me quedaría también quizá con ese derbi andaluz que abrirá del Málaga-Almería. Y con el que la va a cerrar también es un partido interesante entre Las Palmas y el Zaragoza. Veremos a ver qué nos depara. El Zaragoza, que bueno, que parece que desde la marcha de nuestro paisano Lucas Alcaraz, pues parece que está consiguiendo reflotar un poco el conjunto, ¿no? Sí, lo comentábamos que la jornada anterior consiguió los 3 puntos, además de una manera dentro de lo que cabe solvente. Ha cambiado el equipo completamente, aunque es verdad que parece que este año pues no va a tener un proyecto interesante a la hora de la clasificación. Bueno, comentábamos antes que el Mallorca había jugado contra el Cádiz en esta pasada jornada, que se había enfrentado a uno de los equipos aspirantes al ascenso, y es que esto se vuelve a repetir, puesto que el domingo, como hemos dicho, a las 12 del mediodía, el Mallorca recibe al Alcorcón, que para los que se acaben de incorporar, pues hemos dicho anteriormente que consiguió ganar un partido después de 7 seguidos sin conocer la victoria. ¿Qué te parece este partido, José? Sí, el Mallorca está haciendo esta temporada pues un poco el matagigantes, ¿no? Ganó en su campo al Depor, le puso las cosas muy difíciles al Cádiz y empató, ¿no? A nosotros aquí nos las puso muy difícil. Si no llega a ser por la obra de arte de ese golazo de Pozo, pues no habríamos pasado de 0-0, ¿no? Y yo creo que el Mallorca es otro rival a tener en cuenta y otro histórico, ¿no? Es que esta segunda la vez y parece que es primera 2.0, ¿no? Es una división que creo que es más interesante de ver incluso que primera división. Entonces va a ser un partido muy interesante y vamos a ver cómo plantean los dos entrenadores el partido. El equipo que se va a quedar descansando esta jornada es el Elche, porque bueno, le tocaría enfrentarse al Reus, pero como hemos anunciado, pues el Reus acaba de ser expulsado de la competición, de la segunda división, por 3 años, ha decidido la federación, y con una multa de 500.000 euros, 250.000 euros, la mitad del 500.000 euros. Sin duda un varapalo durísimo para toda la afición del Reus y bueno, a todo el equipo. Sí, bueno, durante estas últimas semanas hemos ido siguiendo la actualidad del Reus, también porque nos atañe desde el punto de vista también del Granada de la segunda división. Una lástima, creo que todavía tienen 15 días para recurrir, pero parece que la situación está más complicada que nunca. Bueno, ojalá se resuelva de la mejor manera, pero desde luego que no es un buen final para el equipo, para la afición, para los jugadores. Habrá que ver, ¿no? Pero hombre, aunque recurra ya sin haber disputado algunos partidos ya de esta segunda vuelta, ya sobre todo por parte de la Liga y de la Federación, no sé cómo conseguiría explicar que volviera el Reus a la competición. No, la sentencia se ha puesto ya desde ya en marcha y el Reus ya está expulsado ahora mismo. Recurra o no, yo creo que lo que tienen que hacer ahora es buscar que el club no desaparezca, que baje las categorías que tenga que bajar y que empiecen a trabajar otra vez para poder llegar a segunda, ¿no? Es una pena que pase esto hoy en día en el fútbol profesional, ¿no? Aquí en España, ¿no? Pero es que hay demasiada distancia de presupuesto entre unos clubes y otros. Esto en otros países como Inglaterra, por ejemplo, no pasa, ¿no? Hay que ir tomando nota de otros países y aprendiendo, igual que se ha aprendido del VAR, igual que se ha aprendido de otras cosas, de esto también se tiene que aprender, porque no solo se está jugando con los futbolistas, con la familia futbolista y el cuerpo técnico y todo lo que tiene un club, sino que también se está jugando con miles de personas que son los aficionados y lo que mueve el club prácticamente. Y es que además de estar jugando, como bien dices, con todo ese entorno de lo que supone el Reus, el club, es que también se podría decir que están jugando con el resto de conjuntos de la liga, ¿no? Puesto que bueno, al final el Reus empieza la temporada con un calendario y muchos equipos pues ya empiezan a ver que para cumplir sus objetivos quizá el partido que tienen contra el Reus o el partido cuyo rival tiene
contra el Reus, pues puede alterar perfectamente la tabla clasificatoria al final. Claro, evidentemente es que todos los rivales, pues a todos los rivales les afecta que haya un equipo que desaparezca, evidentemente, y lo que sí hay que destacar es que la profesionalidad, ¿no? Yo creo, de los jugadores del Reus, que con esa situación tan complicada desde todos los puntos de vista, económico, deportivo, humano, han podido incluso ganar en el campo del Málaga 0-3, por ejemplo, o, en fin, mantenerse en una zona de la clasificación que no es fácil, ya hemos visto lo difícil que es. Con lo cual, bueno, pues felicitar también a todos los profesionales de este equipo, como dice José, que sigan trabajando y que ojalá pues salgan de esa complicada situación. Bueno, desde minuto 91 le mandamos ánimos tanto a la plantilla del Reus como a todo su cuerpo técnico, todos los empleados y, por supuesto, las familias de toda esta gente que, bueno, pues que está sufriendo esta situación y, por supuesto, a la afición del Reus, que al final son los que más sienten los colores y los que más sufren todo este tema. Vamos a hablar ya de los Osasuna, que es el próximo rival de los de Diego Martínez, un duro rival. Aquí empieza el Tourmalet del que hablábamos al principio de programa, donde el Granada tiene que visitar la semana que viene, el próximo domingo a las 6 de la tarde, el Sadar, y a la semana siguiente, aunque ese ya es otro programa, ya lo haremos, recibirá aquí al Deportivo de La Coruña. A priori son dos partidos donde si no se consiguen los 6 puntos, no pasa absolutamente nada. No, lógicamente, porque es muy complicado. Diego Martínez vuelve a la que fue su casa, a los Osasuna. Como él dijo en la rueda de prensa anterior, en este último partido estuvo sensacional. Yo creo que estará sensacional, como siempre lo está. Y la verdad que sí, el Osasuna es un equipo muy difícil, tanto en su casa como fuera, pero especialmente en su casa. Y la verdad que ojalá podamos sumar, aunque sea un punto, como decía José, pero yo creo que hay que ser ambicioso también y pensar que ¿por qué no se puede ganar? No, por supuesto, o sea, si el Granada consiguió vencer en Málaga, que cuando venció en Málaga fue al líder de la categoría, recordamos, y ante un equipo que no había perdido ni un solo punto en su estadio, así que ¿por qué no podemos soñar, no, José? Claro, o sea, Granada además contra Málaga venía de perder en casa contra el Sporting y parecía que ese partido si se ganaba bien y si no pues también, ¿no? Y se llevó el partido allí en la Rosaleda. Lo que tiene Granada es que vaya donde vaya esta temporada al menos, no sale a defender el resultado, porque el único partido que salió a por el 0-0 fue en La Coruña precisamente y bueno, no le salió mal hasta un penalti tonto de Alex Martínez, ¿no? Pero yo creo que en ese mismo partido Diego Martínez aprendió la lección y siempre que vaya a campos difíciles como puede ser el Sadar o en ocasiones anteriores como la Rosaleda o el Estadio de Las Palmas, pues siempre ha salido a ganar y no se ha podido conseguir siempre, pero es lo que hemos dicho en programas anteriores. Nosotros no pedimos que Granada gane los 42 partidos que hay, sino que Granada luche en el campo y aunque no le salgan los resultados, que deje una buena imagen. Un Osasuna, también, volviendo al tema, que a falta de confirmación oficial, parece que va a cerrar la incorporación de Robert Ibáñez, un viejo conocido por el Granada, que bueno, actualmente milita en el Getafe y ante la falta de minutos, la ausencia de participación en el campo, pues ha decidido salir cedido hasta junio. No sé si crees que este fichaje puede ser un gran peligro para la defensa y para Rui Silva. Bueno, es una incorporación muy interesante desde mi punto de vista para el Osasuna, ya lo conocemos, es un jugador muy rápido, muy habilidoso, con pierna derecha, suele jugar en la banda derecha a pierna natural. Un extremo interesante que no estaba teniendo minutos en primera y que busca tener esa oportunidad en segunda, pero yo creo que aunque vaya a ser un jugador interesante para Osasuna de aquí a lo que resta de campeonato, no sé si jugará contra nosotros, o sea que yo no lo consideraría todavía un peligro para nosotros en este partido, pero sí para lo que respecta a Osasuna con lo que queda de temporada. Sí, bueno, la verdad es que los rivales que tiene Granada se están reforzando bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el Cádiz va a incorporar también a un viejo conocido como el Machí, que en mi opinión le temo mucho más que a Robert Ibáñez, ¿no? Por la diablura que vimos el año pasado sobre él. La verdad es que los rivales se están reforzando pues, como se merece esta categoría, ¿no? Con jugadores de primer nivel. Y si la primera vuelta fue complicada, la segunda vuelta va a ser el doble de complicada, ¿no? Así que nos esperan muchísimas curvas durante esta segunda vuelta. ¿Cuál creéis que es la clave para que el Granada consiga los 3 puntos o por lo menos puntúe y dando una buena imagen ante los Osasuna en el Sadar?
Bueno, pues el Osasuna, igual que el Elche, es un equipo muy físico que defiende muy bien y yo creo que la clave en este caso va a ser el que anote el primer tanto. Luego falta que diga esto para que no ocurra, pero yo creo que tal y como juega Osasuna y por el tipo de partido y de jugadores que nosotros también tenemos disponibles, creo que la clave será ese primer tanto, si es que se produce, que ojalá sí y sea del Granada, lógicamente. Bueno, creo que va a estar, como dice David, en que marque primero, pero sobre todo va a estar en las defensas. Va a ser un partido bastante parecido al Cádiz-Granada, que van a buscar los dos el fallo del rival en defensa ante unas defensas que son de las mejores de la categoría, pero sin arriesgar en exceso. Entonces yo creo que va a ser un partido dificultoso y que no me sorprendería nada que quedase 0-0, la verdad. Sí, bueno, como hemos comentado, o estáis comentando, el Osasuna apuesta también mucho por ese juego directo, ¿no? Ese juego de contraataque por banda, aprovechando la explosividad de sus extremos y bueno, pues esperando al final una genialidad, ¿no? O un buen remate de su delantero. Así fue el último partido, de hecho, y consiguieron la victoria mediante esas combinaciones, como dice, esos centros al área. Tiene un delantero, Brandon, si no me equivoco, que es bastante potente y efectivamente tenemos que tener cuidado con eso porque es un equipo que juega muy directo. Y realmente por arriba nosotros tenemos buenas torres, pero hay que tener cuidado porque físicamente es un equipo muy poderoso. Sobre todo también la clave estará en cómo salga ese centro del campo del Granada, que a día de hoy no está asegurado, puesto que San Emeterio vio la roja directa ante el Extremadura en el día de ayer, por lo tanto, a no ser que el comité le ponga más partidos, por lo menos es seguro que ese partido en el Sadar se lo va a perder. Y Montoro pues está expectante, o estamos expectantes de cómo evolucione su lesión actual. No sé qué centro del campo creéis que puede salir ahí. Sí, pues lo que comentábamos antes, yo creo que el centro de campo estará compuesto por Nico Aguirre y Alberto Martín, y a mí me gustaría que se incorporase un poco a esa línea Fede Vico, que normalmente juega un poquito más adelantado, pero creo que sería interesante quizá para este partido que se retrase un poco, forme esa parte de tres. Pero bueno, no sabemos qué es lo que hará Diego Martínez, veremos a ver qué solución se le ocurre y también en función de la posición o no de Federico, si termina jugando, cuáles son los jugadores que terminan en la punta de ataque también. ¿Creéis que debido a esta situación Diego Martínez podría apostar por un 4-4-2? ¿Con Rodri y Ramos arriba? O quizás repita el esquema de nuevo de los tres defensas atrás, que funcionó bien realmente aunque fuera con inferioridad, no sé, veremos a ver qué se le ocurre. Pues yo creo que Montoro, por lo que he estado viendo hoy, ya está haciendo pases a media y larga distancia. Estaba con Fran Rico al margen del equipo. Yo creo que estando a lunes y siendo un partido domingo y si va evolucionando bien, yo creo que Montoro va a llegar. No va a aguantar el partido entero, obviamente. Pero yo creo que saldrá con Montoro y Nico Aguirre. Yo creo que Alberto Martín lo dejará para la segunda parte, para cuando Montoro esté algo más cansado. Y bueno, también depende de cómo vaya el partido. Pero yo espero que saque ese 4-2-3-1 que siempre tenemos, o 4-3-3, depende cómo lo quiera mirar la gente, con esa línea de tres con Fede Vico de media punta, que hasta ahora el Granada le ha ido bastante bien, y Adrián Ramos arriba, que de momento es intocable y está mucho mejor que Rodri. Sí, bueno, otra incógnita yo creo interesante es el tema de la delantera. Veremos a ver si alinea a Pozo, si alinea a... Bueno, porque no sabemos si estará en condiciones. Ese es el debate al final de todas las semanas, ¿no? O Puertas, o Vadillo, suponemos que sí será de la partida, pero Ojeda también podría ser titular. En fin, es un 11 con bastantes dudas. Normalmente casi siempre tenemos un 11 tipo, dudamos entre 2 o 3, y en este caso creo que por lo menos yo tengo más dudas de qué jugadores serán de la partida. Yo creo que salvo alguna sorpresa en los entrenamientos de esta semana, yo creo que Diego Martínez volverá a apostar por Vadillo, Vico y Pozo, porque bueno, Vadillo está claro que tiene que jugar siempre que esté bien, tiene que jugar sí o sí. Pozo recuperó una de sus mejores versiones ante el Extremadura, y bueno, quizás Fede Vico fue el jugador, el hombre que de esos tres jugó un poco más flojo, ¿no? O dio peores sensaciones, pero aún así, viendo el estado de Puertas y bueno, el estado de Ojeda, que me imagino que todavía le faltarán algunos entrenamientos para adaptarse a la dinámica del equipo, yo creo que será Fede Vico el que juegue junto a Vadillo y a Pozo. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que ese tridente de atrás, detrás del delantero, es el que mejor le ha funcionado a Granada hasta ahora, y que es el 11 tipo de Diego Martínez, ¿no? Creo que no lo sabemos todos de memoria, salvo las bajas que ha habido, por ejemplo, a Alex Martínez, que ya le queda poco para regresar y tal.
el Granada siempre tiene su 11 tipo, pero eso yo creo que también a veces perjudica, ¿no? Porque los rivales estudian a partir de eso y estudian ese equipo y al Granada le dificulta más, ¿no? Pero a la hora de meter novedades en las alineaciones, pues también es beneficioso, ¿no? Es un poquito de equilibrio entre las dos cosas, así que yo creo que, como tú bien has dicho, yo creo que meterá ese mismo tridente en el Sadar. Hablando de novedades, bueno, si queréis podemos pasar a hablar un poco del mercado de invierno de fichajes, que bueno, nos está dejando bastantes novedades, sobre todo a nivel del Granada Club de Fútbol, ya que a principios de la semana pasada conocíamos que Pablo Vázquez, el central, que el año pasado militó en las filas del filial y que este año estaba en el primer equipo, ha salido cedido a la Cultural Leonesa, equipo de Segunda B, que el año pasado estuvo en esta categoría, en la División de Plata. Pero que bueno, al final Pablo Vázquez, ante la falta de minutos, pues decide salir a la Cultu, que presenta un proyecto muy, podríamos decir, atractivo, puesto que está peleando por los puestos de ascenso. Sí, a priori la Cultural Leonesa, que como bien señalabas, el año pasado estaba en segunda división, su objetivo es volver. Y me parece una buena incorporación para la Cultural Leonesa, me parece también un acierto por parte del Granada cederle para que tenga minutos y en el caso de que dé un buen rendimiento, pues ¿por qué no recuperarlo? Y que pase a ser parte del Granada, aunque es verdad que ahora mismo en la parte de atrás tenemos nosotros bastante equilibrio, sí, según creo. Sí, la verdad es que la Cultural se está reforzando súper bien, ¿no? Porque también se ha llevado para su fila al hermano de San Emeterio, desde el Lugo, se ha llevado a Pablo Vázquez, se está llevando a futbolistas de segunda que la verdad que son interesantes, que tienen una proyección de futuro bastante importante. Y creo que la Cultural va a ser uno de los principales candidatos a ascender a Segunda División A. Y bueno, la salida también de Pablo Vázquez se une a la de Ongla, que no sé si se ha hecho oficial todavía, pero bueno, se va a ir al equipo que entrena un viejo conocido como es Fabri, ¿no? Y yo creo que esta salida era un poquito necesaria para darle minutos a estos futbolistas que en un futuro pueden volver a Granada y pueden ser importantes. Efectivamente, la oficialidad de la de Ongla se ha hecho efectiva este mediodía y, como bien dice José, pues marcha al Karpati ucraniano con Fabri en las filas, un viejo amigo al que le tenemos desde Granada mucho cariño. También a estos dos jugadores, ambos centrales, le cerró un poco las puertas la llegada de Bernardo a las filas del Granada, ¿no? Claro, eso comentábamos, que la llegada de Bernardo, si ya habían tenido pocas oportunidades o prácticamente ninguna, ya les cerraba las puertas por completo. El caso de Ongla, a mí la verdad que me parece un jugador muy interesante porque puede ejercer de central, incluso de mediocentro, porque no tiene mala salida de balón, es un jugador físico pero que no tiene mal pie. Entonces, bueno, ojalá digamos, pueda tener minutos allí en Grecia, con Fabri, como bien decís, un viejo conocido, y ojalá pues también pueda volver algún día y darnos ese fútbol que para mí es bastante interesante. Sí, bueno, Ongla al final un jugador muy joven, camerunés de unos 20-21 años, que bueno, ya sonaba su salida para este mercado de verano, puesto que bueno, pues Diego Martínez parece que no cuenta y no contaba con él. Pero al final se decidió que se quedara aquí en el filial y bueno, e ir compaginando algunos entrenamientos con el primer equipo, pero es que parece ser que ni eso, por tanto, normal esa salida de Ongla. Sí, porque Ongla ni estaba jugando con el filial, ni estaba jugando con el primer equipo, no tenía apenas minutos, lo único que hacía era entrenar, así que yo creo que esa salida para que vaya cogiendo minutos y con un entrenador que es experto en gestionar la plantilla y jugadores jóvenes, y que lo conocemos muy bien aquí, pues yo creo que le puede aportar muchísimo a su equipo allí en Ucrania y bueno, yo creo que Ongla le va a venir muy bien el poder tener muchos más minutos porque es un futbolista que tiene 19-20 años y que tiene un futuro por delante que es bastante esperanzador para los aficionados de Granada en un futuro. Recordemos que Ongla se marcha cedido al Karpati hasta finales de diciembre de 2019, o sea que se va prácticamente todo el año, y mientras tanto que la de Pablo Vázquez es simplemente hasta junio, hasta final de esta campaña. Estamos ya en la última semana del mercado y bueno, el Granada parece que tiene algún frente abierto, sobre todo el de Ivi López, el extremo, que veníamos comentando las semanas atrás, y que estaría a la falta de poder desvincularse de sus equipos para recalar en algún club de segunda, tanto el Granada como el Tenerife estaba también detrás. No sé cómo lo ves, David. Sí, como comentaba Diego Martínez en rueda de prensa cuando le preguntaron por el tema del mercado de invierno, bueno, nunca se sabe, hasta el último día cualquier jugador puede entrar o salir, estaremos pendientes, pero sí que es interesante la posibilidad de incorporar a este futbolista y bueno, veremos a ver si se termina produciendo por parte del Granada o quizá por otro equipo de segunda división.
Sí, yo creo que Ibi para mí no sería la prioridad. Yo lo he dicho antes, la prioridad sería un sustituto de Montoro, porque cuando Montoro no está se ve que el Granada tiene un juego bastante más plano y bastante más aburrido. Pero si llega Ibi, pues y puede aportar cosas con la polivalencia que tiene, que puede ser tanto extremo como delantero, bienvenido sea, ¿no? Para darle competencia a Adrián Ramos y a los de detrás de Adrián Ramos, pero como ya he dicho antes, que preferiría un centrocampista creado antes de un delantero. Sí, al final el Granada yo imagino que va a esperar hasta los últimos momentos del mercado y esperará para aprovechar cualquier oportunidad buena de mercado que se ponga a tiro. Sí, a mí me parece casi más importante los que no salgan que los que puedan venir, porque creo que el Granada tiene una plantilla bastante interesante y que están haciendo las cosas muy bien, somos líderes, con lo cual a mí me preocupa más que no haya salidas inesperadas o inoportunas, más que aprovechar alguna oportunidad de algún jugador a incorporar, porque Claro. si el equipo funciona, Buscar más las renovaciones de Alex Martínez, Víctor Díaz quizás, ¿no? efectivamente. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo. David y José, muchísimas gracias por estar hoy aquí y, en fin, os agradecemos vuestra visita. Un placer, Ángel, como siempre. Como siempre, dispuesto a vosotros siempre. Y bueno, nosotros volveremos la semana que viene para repasar todo lo que nos deje ese Osasuna Granada, que bueno, esperemos que nos siga dejando a un Granada líder y a poder ser con 3 puntos más en su casillero. Nos vemos aquí la semana que viene en minuto 91. Gracias y buenas noches.